Buenas tardes para todos y todas. Estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 con Publicaciones Abaco, que les trae en la tarde de hoy una publicación maravillosa, muy especial, muy interesante, que nos va a servir a todos. Realizada por Raúl Otelo Salgado, nos presenta hoy una herramienta, un modelo, una serie de invitaciones a retarnos para abordar un tema muy problemático en nuestra sociedad, y es la adicción. Buenas tardes, Raúl, bienvenido a este espacio. Hola, Patricia, muchas gracias por la invitación. Bueno, el libro que nos acoge en la tarde de hoy se llama Deja de ser tu adicción. Restauración del orden interno, modelo ROI, un modelo para tratar y superar la adicción. En este ratico vamos a hablar y a conversar con Raúl acerca de este libro, cuál fue su intención, cuál es el mensaje que le quiere dejar al público, qué nos quiere contar a través de esta publicación, para quién está dirigido este libro y qué podemos hacer con todo lo que en él contiene. Entonces, Raúl, primero que todo, pues agradecerte por tu participación, por asistir a este espacio, y quisiera preguntarte por qué decidiste hacer este libro. Yo me decanté por publicar, por hacer este libro básicamente porque yo trabajo con terapias holísticas, trabajo con procesos de constelaciones familiares, de biodescodificación, biomagnetismo. Siempre me llegaban muchos consultantes con temas de adicción. Era un tema de adicción a droga, adicción a comida, adicción a trabajo, a la pornografía. Y al final terminé trabajando en un centro de rehabilitación. Entonces eso me ayudó, porque adicional, mi historia personal es un relacionamiento con la adicción. Tuve padres con adicción, hermanos con adicción, tíos con adicción, o sea, en mi familia hubo adicción. Yo no entré en adicción por situaciones de la vida. Como mi hermano estaba en adicción, yo no entro a la adicción, pero me relaciono desde la adicción. Entonces eso fue lo que me motivó a escribir este libro, la historia personal más la historia profesional. Bueno, vamos a contarles quién es Raúl. Raúl acompaña procesos individuales y colectivos desde un enfoque holístico y sistémico, integrando constelaciones familiares, biodescodificación, hipnoterapia, biomagnetismo. Es facilitador de talleres y conferencias para empresas y colegios. Hace parte del grupo AURA, Restauración del Ser, un centro especializado en acompañamiento integral con énfasis en adicciones, y es creador del modelo ROI. Cuenta con formación en economía y máster en transformación y psicología holística. Entonces tenemos aquí un personaje muy interesante, con una experiencia de vida, con un saber, una experticia, un conocimiento muy amplio en este campo. Y bueno, entonces, Raúl, ahora quisiera preguntarte ¿por qué tú aquí nos dices deja de ser tu adicción? El título Deja de ser tu adicción básicamente es conceptual, es programación neurolingüística, porque es imposible yo dejar de ser. Yo siempre soy. Siempre nos han enseñado, deja de ser un adicto. Cuando yo pienso que yo soy un adicto, quiere decir que hace parte de lo que yo soy. Es decir, dejar la adicción, dejo de ser. Y entro en un pánico externo, ¿sí? Un pánico que no domino. Entonces es muy importante entender que la adicción es un proceso de identidad. Yo no soy mi adicción, yo tengo una adicción. Cuando conceptualmente entendemos esto, es mucho más fácil llegar a dejarlo, porque es más fácil dejar atrás una identidad que dejar atrás quién soy. Bueno, aquí al inicio de tu libro, donde tú nos haces una invitación, ¿no? No es una sentencia, casi siempre hay señalamientos, se juzga, digamos que siempre se ve al adicto como una persona enferma. Tú nos haces aquí, nos planteas un panorama mucho más humano, más sensible, nos lleva a la reflexión. En la primera parte tú dices o planteas, no eres tu adicción,
pero debes afrontar tu lugar frente a ella. Y para eso tú nos empiezas a hablar del sistema familiar, nos hablas del mapa, nos hablas de todo lo que pasó antes de que tú llegaras a esa sustancia. Entonces cuéntanos un poquito de lo que tú planteas en esta primera parte del libro. Bueno, en esta primera parte del libro, básicamente, vuelvo a lo mismo, no somos una adicción. ¿Sí? Nosotros tenemos una adicción o estamos en estado de consumo. ¿Qué sucede? Según la Organización Mundial de la Salud, de la DSM en el Manual de Psiquiatría, la adicción es una enfermedad, ¿sí? Así está reglamentada. Sí. Eso es lo que se dice, el alcohol, la droga, es una enfermedad. Y sí, entonces nosotros podríamos decir que es una enfermedad. ¿Qué sucede? De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, en los centros de rehabilitación con miradas tradicionales, se habla que es una enfermedad incurable y progresiva. Incurable y progresiva. Si nosotros pensamos eso a nivel mental, si nosotros vamos al médico y nos dicen que tenemos una enfermedad que no tiene cura y que fuera de eso cada vez va a ser peor, ya eso es una carga muy fuerte para nosotros, una carga emotiva, una carga emocional. Entonces hay que mirar las cosas como son. La adicción viene a mostrarnos algo, viene a cubrir algo que no se ha podido solucionar a nivel emocional, a nivel psíquico. Entonces la adicción no es un enemigo, es un amigo que nos permite ver que hay algo pendiente por resolver y que no solamente es un asunto nuestro, que puede venir con nuestro sistema, con algo que pasó con papá, con mamá, con abuelito, una abuelita. Y ojo, no estoy hablando de heredar la adicción, porque mucha gente asocia, claro, el abuelito era borracho, entonces el nieto sale borracho. No tiene nada que ver con eso. De hecho, la adicción no se hereda, no hay un gen que transmita la adicción, es el comportamiento lo que se hereda. Y fuera de eso hay otros factores como, por ejemplo, cómo llegamos al mundo, cómo fuimos concebidos, si papá o mamá tuvieron crisis antes de concebirnos, cómo fue el embarazo, si mamá se cayó por las escaleras, si tuvo preeclampsia, si quizás veníamos dos gemelos y uno murió, si la mamá perdió un hijo 6 meses antes de llegar a la vida. O sea, hay muchas situaciones que no dominamos, pero que nos marcan el camino y pueden ser motivadores o gatillos para la adicción. Tú aquí nos planteas que la adicción no es un problema, la adicción es la expresión de una serie de eventos, de unas situaciones de crisis, de esos problemas que vienen de tiempo atrás. Es como que se acumula y llega el momento en el que se expresa a través de esa adicción. Entonces, tú aquí nos planteas como un método, nos das unas herramientas para cómo abordar, cómo tratar esa adicción. No como lo hacen tal vez las clínicas o los terapeutas que miran cómo hago para que la persona deje de consumir. Tú tienes otra mirada, nos pones con otro enfoque. ¿Nos puedes explicar un poquito de eso? Mira que en el libro utilizo un ejemplo donde hablo un joven. Su papá se fue de la casa cuando el niño tenía 8 años. Su mamá sufre mucho, se queda sola cuidando 2 o 3 hermanos. Él se hace cargo y él se quiere hacer cargo de la familia. Él se convierte en una pareja para su madre, en un apoyo emocional, después cuando está más grandecito en un apoyo económico, en un apoyo sentimental. Él tiene que estar ahí pendiente y escuchar todo el tiempo su mamá cómo sufre, cómo le va de mal, cómo se portó de mal su padre, cómo la maltrató, cómo fue abusador, cómo fue abusivo, cómo la dejó sin nada, cómo la dejó sola con sus hijos. Y entonces este niño viene y arranca en este proceso de la vida formándose y siempre estando fuerte para su madre, porque él no se podía venir abajo, él no podía sufrir, él se convierte en un bastón para su madre. Hay muchas emociones que lo sobrecogen, porque él no puede expresar dolor, miedo, angustia, porque él no se puede sentir débil, porque entonces si se siente débil no va a poder apoyar a su mamá. Y en ese momento se hace cargo de algo que no le corresponde, algo que es más grande que él. Y la forma para poder llevar algo que es más grande que él se llama sustancia. Él se vuelve adicto a la marihuana. Conoce la marihuana por un amigo. Y se da cuenta que la marihuana le calma los pensamientos que le llegan. Pensamientos que no puede expresar porque él siempre tiene que estar fuerte para su madre. Y la única salida que tiene para estar bien es con una sustancia llamada marihuana. En ese momento logra aterrizar sus pensamientos, estabilizarse, tranquilizarse y se siente bien. Porque en ese momento es él, no es su madre. Entonces ahí hay un asunto a resolver. Entonces de ahí surge el modelo.
Porque en un método tradicional lo que le dicen es venga, y ojo que no estoy juzgando el método tradicional, que es muy válido, ¿sí? De hecho, parte de lo que yo hago tiene que ver con el método tradicional. 12 pasos, comunidad terapéutica, otras cosas. Pero ¿qué sucede? Tú arrancas un proceso, identificas que simplemente la marihuana te hace daño, te internas 6 meses, dejas de consumir. Dejar de consumir no es dejar la adicción. Es simplemente dejar de consumir una sustancia. Pero yo puedo hacer un traslado de adicción. Me puedo volver adicto a la pornografía, adicto al trabajo, adicto al gimnasio, adicto a la comida. Yo no resuelvo de fondo el asunto emocional que me cobija, simplemente las adicciones van mutando, van mutando. Lo que pasa es que hay unas que socialmente son bien vistas y hay otras que son juzgadas, ¿sí? Entonces, si yo tengo diabetes porque tengo adicción al azúcar, van a decir que me voy a morir, pero nadie me juzga. Si yo tengo adicción al bazuco, ahí sí me van a decir, terrible ese tipo. Pero los dos están muriendo. Lo que pasa es que una la ve la medicina y dicen pobrecito, y en el otro dicen tú, vicioso. Entonces de ahí surge el modelo, que no es, por eso se llama modelo y no método. Yo no digo esto es así, una estructura, 10 pasos, no sé qué. No, el modelo es una visión general de cómo abordar niños, muchachos que tuvieron mucha intermitencia cuando fueron jóvenes, mudanzas tempranas, por ejemplo, traslados de país, de ciudad, de barrio, de casa, ¿sí? Migraciones tempranas. Son cosas que la gente no tiene presentes. Y uno veía al niño cuando tenía entre 6 y 8 años, se mudaron 4 veces. Cambió de colegio 5 veces. Imagínense a nosotros como adultos que después de trabajar 5, 10 años, llegara un tipo y nos quitara el carro, la casa, la mujer y todo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos para una casa. Claro, y muchas veces nos metemos en la idea de pensar que nos vamos para una casa más bonita, más grande, un mejor barrio, un mejor colegio. Pero el niño no necesitaba algo mejor. El niño necesitaba seguridad y él estaba seguro de lo que tenía. Ese es básicamente el modelo. Es analizar toda esta cantidad de variables que tenemos que no conocemos, que vienen desde antes de nuestra familia, que vienen desde el embarazo y los momentos vividos desde que somos muy pequeños, que se pueden convertir en gatillos para motivar y generar adicción. Mira, Raúl, que cuando yo estaba leyendo tu libro, yo sé que este libro tiene un público como específico, ¿sí? Está dirigido a un público que ahora tú nos vas a contar. Pero yo lo leía y decía, pues esto me sirve a mí también, porque uno empieza a hacer una reflexión sobre su sistema familiar, sobre todo lo generacional, todo lo que ha venido de tiempo atrás, todo lo que ha conformado su ser. Y pues eso también sirve para hacer un proceso de reflexión e introspección, ¿no? Pero sí hablemos un poquito a quién está dirigido, porque a mí me parece interesante lo que dice acá. Un libro para quien vive la adicción desde adentro, para quien la sostiene desde afuera, porque esa persona que acompaña a su hijo, a su hija, a su familiar, que tiene que también vivir una cantidad de situaciones álgidas, ¿cierto? Problemáticas, con la persona que está teniendo o padeciendo esta adicción, pues también sufre, también tiene unas problemáticas, también se ve como abocado en ese mundo de la adicción. El libro está dirigido a personas que tienen relacionamiento con la adicción o desde la adicción. Cualquier persona que se relacione con una adicción, es decir, aquel que consume una sustancia, la familia que hace parte del círculo familiar de esa persona con adicción, un terapeuta, un médico. Digamos que el libro tiene una mirada amplia y es invitar a la gente a que vaya más allá de la sustancia, del no debes consumir porque eso está mal y te va a matar. Entonces va desde la persona que consume, porque él va a entender por qué consume, y cuando yo entiendo el por qué es mucho más fácil dejarlo. Hay un capítulo dedicado a algo que se llama la coadicción, que es importante porque las familias son muchas veces coadictos. Las familias son motivadoras de la adicción. Es el gatillo, ¿sí? Digamos el mismo ejemplo de la mamá. Este muchacho trabaja, se vuelve muy bueno para trabajar, de hecho mantiene económicamente a su mamá, él se va y pasa a la siguiente etapa, se vuelve adicto a la cocaína, porque necesita trabajar más horas para producir más para estar con su mamá. Entonces él empieza a trabajar y se vuelve adicto a la marihuana en unos periodos donde necesita aterrizar los pensamientos y a la cocaína donde tiene que producir. Entra a un sitio de rehabilitación, él logra pasar unos tiempos lo que se llama comúnmente limpio, y entonces él llega en ese proceso donde la mamá lo quiere proteger y cuidar, él regresa a su casa y pasa una situación con su mamá que lo lleva de nuevo a la adicción. Entonces muchas veces en el hogar está el gatillo. Bueno, es que esto es lo sorprendente de este libro, porque vamos encontrando unas causas
que tal vez no estaban en el panorama, ¿no? Del porqué de una adicción. Hay como un imaginario sociocultural de que la adicción obedece a problemas o económicos o ese problema de no futuro, que tenemos muchos problemas en casa y entonces la manera de evadirlos es a través de una sustancia. En esa medida, precisamente una de las preguntas que quería hacerte es, de todos estos años de tu experiencia que has hecho como orientador, de los talleres que has hecho con las personas de estas comunidades que están en adicción, ¿cuál ha sido como ese hallazgo o cuál ha sido el hecho detonante que te llevó efectivamente a escribir este libro? El detonante está cuando empiezan a llegar más personas pidiéndome apoyo desde la experiencia, desde lo que yo hago. Pues uno se deja llevar y uno va conectando. Y lo último fue pues cuando me llamaron en Aura, que es un centro especializado que trabaja en temas holísticos. No es una adicción, no es el proceso normal, sino es un proceso donde hay reiki, hay sonoterapia, hay musicoterapia. Es diferente el concepto. Pero eso no forja el carácter, por el contrario lo doblega. Aquí es conectar con el espíritu, con la esencia. Entonces, ¿qué es lo bonito para mí de la adicción? Que puedo sacar todo lo que yo he trabajado en una sola cosa. Entonces me permite dar un 360 de todo lo que yo hago en pro de una cosa. Eso es maravilloso, porque le saco todo el potencial de lo que uno hace. Bueno, Raúl, pues efectivamente eso que acabas de decir de la intención tan noble y tan, digamos, humana, tan hermosa que tienes de hacer esta publicación, de hacer este escrito para compartir tu sabiduría, tu experiencia de vida y ayudar a otros en ese sentido tan noble. Precisamente vemos que en la estructura de tu libro, tú al final de cada capítulo haces una serie de preguntas. ¿Cuál es la intención de esas preguntas al final de cada capítulo? Bueno, la intención de las preguntas es empezar a identificar mi relación con la adicción. No todas las adicciones son iguales. Si tú te vas para una fiesta y el fin de semana consumes éxtasis en una fiesta, ok. Y lo hiciste una vez en el año, ok. No pasa nada. Si ya lo haces cada 8 días, si ya lo haces diario, ¿sí? Entonces la mejor forma de cuestionar el cerebro es desde las preguntas. A nivel de neurología es la mejor. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Las preguntas nos motivan. Por ejemplo, ahí hay un capítulo que estoy hablando de los coadictos, ¿sí? La familia que participa en el proceso. Y uno les pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a un chequeo médico tuyo? Le preguntó a la mamá. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste una reunión para ti? ¿Cuándo fue la última vez que tú compraste algo para ti, no para tu hijo, para el centro, para otras cosas? Y la mayoría de las mamás contestan, uy, no, yo hace rato no salgo, yo hace rato no voy a un sitio, yo hace rato no voy, no volvimos a hacer fiesta porque entonces las fiestas vienen trago y de pronto mi hijo vuelve y consume. Entonces sacrifican su vida, este es el objetivo. Identificar cuando hay perspectivas externas y cuando hay perspectivas internas. Cuando soy yo, cómo me estoy relacionando con la adicción. Y cuando yo me estoy relacionando con una persona con adicción, son dos cosas diferentes. Pero tengo que entender. Y a través de las preguntas uno moviliza. Moviliza más que a veces desde talleres normales. Entonces son preguntas que tienen un fondo para entender yo qué estoy haciendo. ¿Cómo estoy viviendo eso? Voy a leerles un ejemplo de las preguntas de un capítulo. La tercera pregunta dice, ¿alguna vez te prometiste que ibas a ser diferente? ¿Ustedes se han hecho esas preguntas? ¿Que no ibas a repetir lo que viviste? ¿Que tus hijos no iban a pasar por lo mismo? Y sin embargo, la vida te fue llevando por el mismo camino sin que pudieras evitarlo. Entonces, pues, la verdad son unas súper preguntas. De verdad muy, muy trascendentales y de verdad con un fondo de una invitación a la transformación, a la reflexión. Pero quisiera que nos hablaras un poquito del capítulo 7 donde dice, donde termina la lucha y comienza el proceso real. La palabra lucha por sí misma etimológicamente ya uno lo cansa. La lucha es conflicto, es guerra, manifiesta dolor, angustia. Eso es una lucha. ¿Sí? Cuando yo hablo es que yo voy a luchar por mi relación de pareja. Sí, claro. Ya eso es cansancio, ya sepárese, no friegue más, porque ya es complicado, ¿sí? Entonces uno hace un proceso. Lo mismo pasa con la adicción. Hay un proceso inicial donde hay una resistencia, hay una lucha, donde empiezo por la primera base y es, la fuerza de voluntad. No es sino fuerza de voluntad.
Hay que tener fuerza de voluntad y uno deja la atención. Entonces, si yo vuelvo a consumir, resulta que no tenía fuerza de voluntad y me empiezo a juzgar. Es que no soy capaz, es que no soy suficiente, es que yo no puedo, es que definitivamente soy un fracaso. Llega un momento cuando uno está dispuesto a entregar y no consumir más, que uno ya se rinde al proceso. Y uno dice, ya que pase lo que tenga que pasar. De hecho, por eso muchas veces en los procesos es después de tocar fondo que uno sale. Y en el momento que se entrega uno, es que empieza la verdadera transformación. Por eso les digo que la sustancia, la adicción, no se puede ver como el enemigo. A lo que temo, atraigo. Cuando yo amo lo que soy, me expando. No necesito una sustancia. Pero cuando yo no voy a ser como mi papá, que era un borracho, que dejó a mi mamá, que llegaba borracho y le pegaba, y en la casa yo me acuerdo que eso son conversaciones muy normales que uno tiene cuando hay temas de adicción en el hogar. Es que él llegaba borracho a la casa y entonces le pegaba al uno y le pegaba al otro, y mi mamá, yo me tenía que meter y todo eso, ¿sí? Yo me prometo no ser como mi papá. ¿Quiere decir eso que yo no quiero ser mi vida? Yo lo que quiero es llevar la vida contraria a mi papá. Contrario, luego el que me sigue marcando la vida es mi papá. Ese es el rollo. Entonces sigo trabajando, pero a la inversa. Entonces mi papá se vestía de blanco, pues yo me voy a vestir de negro. Y todo eso que detesto me marca el camino. Eso es lo más simpático. ¿Sí? Entonces, ¿es esa lucha? No. Yo no quiero ser diferente a mi papá. Yo no quiero dejar de consumir, no por no ser como mi papá. Yo quiero dejar de consumir porque quiero estar bien. La primera pregunta que yo hago cuando una persona entra a un proceso de adicciones es, ¿por quién quieres dejar de consumir? Y la mayoría dicen, por mi mamá. Yo les digo, pues con todo el cariño, te puedes ir, no pierdas la plata. Porque la adicción yo la dejo cuando la quiero hacer por mí, no por los otros. Solo ahí empiezo a trabajar en dejar la adicción. Entonces lo primero es hacerme caso de lo mío, de lo que a mí me corresponde. Aquí yo hablo, digamos que aquí lo enfoco mucho a lo que es alcohol y droga, que de hecho el alcohol también se considera una droga, sí, desde la mesa. Sin embargo, las adicciones son lo mismo. Lo que pasa es que tengo que darle, por lo que estoy en el centro de adicciones, a droga, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Date cuenta que, por ejemplo, cuando uno trabaja con adicciones de droga, se recomienda durante un tiempo después de estar sin adicción, no tener pareja, por ejemplo. El sexo tiene mucho que ver, puede ser un gatillo. Muchas de las personas que salen de adicción a droga tienen adicción a sexo o pornografía. La ludopatía tiene temas diferentes, pero sigue siendo una adicción generada por el sistema familiar. La ludopatía en particular tiene un concepto muy importante y es un rechazo a la vida. El ludópata se juega la vida. Entonces ahí hay unos procesos muy grandes. Cada uno tiene más o menos un camino que lo orienta a uno. Pero en general todas las adicciones vienen a suplir cosas que no sintieron las personas. Heridas emocionales profundas, transgeneracionales, durante el embarazo y en los primeros años de vida. Por eso hay personas que consumen y no se vuelven adictas. Y ojo, porque a veces creemos que es el ambiente, que también es falso. Dos hermanos gemelos compartiendo el ADN exactamente iguales en el mismo curso, con los mismos amigos, y uno sale adicto y el otro no. Luego no es genética, luego no es ambiente, es personal. Es como yo vivo una experiencia, una emoción. Entonces por eso en la adicción, por eso el modelo Roy, porque hay que ver cada cosa, cómo se relaciona cada persona con cada evento de su vida. Desde cómo fue su linaje, mamá, papá, cómo fue el embarazo de su mamá, si tuvieron trabajo, si no tuvieron trabajo, si se cayó por las escaleras, todo, es que todo es un cuento, todo es información. Sí, de hecho hay un capítulo que se llama Proyecto Sentido. El Proyecto Sentido hablan 9 meses antes de la concepción, el tiempo, la concepción, el tiempo que dura el embarazo y hasta los 3 años de vida. En ese periodo de tiempo se estima que adquirimos el 70% del programa de la vida. Es decir, si el papá se fue y dejó solo a la mamá con 5 muchachitos, la mamá estuvo enferma, le tocó pensar porque hubo una preeclampsia y alcanzaron a decidir la niña o la mamá, todas esas cosas afectan. Y es una carga emocional que después se puede llamar una adicción. Entonces hay que ir mucho más profundo, ¿sí? O la mamá simplemente, no sé, el matrimonio estaba mal y entonces ella quedó embarazada para que el marido se quedara con ella. Ese muchacho, su proyecto sentido es unir la familia. ¿Qué pasa cuando él tiene una familia y la pierde? Siente que no cumplió con su programa de vida. La tolerancia y la frustración abajo. Depresión severa. ¿Qué hago? Voy y busco una sustancia para que me ayude a sostener esto.